Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más, ahora en este nuevo horario de 7 de la tarde a 8:30, lo cual agradecemos a nuestra emisora porque a mí pues me viene un poco mejor y creo que también a ustedes, porque a veces hacía un poquito tarde empezar a las 9 y terminar a las 10:30. En fin, a partir de ahora saben ustedes, como les hemos venido anunciando, que nuestro programa se va a emitir todos los jueves a las 7 de la tarde hasta las 8:30 en el mismo formato que lo venimos haciendo habitualmente. Tenemos un 3/4 de hora una primera parte, luego hacemos una publicidad y hacemos la segunda parte con apertura, y que en este caso se va a producir también porque así nos lo ha autorizado nuestro entrevistado, a abrir los micrófonos para todas aquellas personas que quieran hacerles preguntas a nuestro invitado de hoy, pues que lo hagan con total libertad. Como siempre saben ustedes que nuestro programa es un programa que se ve en toda la isla de Gran Canaria, pero si ustedes quieren, cualquier familiar que esté fuera de la isla quiera verlo, lo pueden ver de cualquier parte del mundo a través de la conexión de la red de redes www.canal4tvtelde.es. Nos pueden ver también la repetición de mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día, ¿vale? O sea que el programa se emite 3 veces, tienen ustedes 3 oportunidades como siempre para verlo. Esta noche tenemos una entrevista que va a ser muy interesante. ¿Por qué va a ser muy interesante? Porque vamos a entrevistar a una persona, a un gran empresario canario, de una familia de rancio abolengo desde el punto de vista empresarial y de la publicidad, y nada más y nada menos que tenemos con nosotros esta noche a don Alberto Cabré de León. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Gracias por venir por aquí. Gracias a ustedes, al Canal 4, y yo encantado de estar aquí con ustedes. Ya te habíamos fichado a ver si venías, pero no habíamos contactado, sí. Y por fin te tenemos aquí en nuestro programa para hablar largo y tendido de todo lo que es el mundo empresarial, el mundo de la publicidad, en la que Publicidad Tansi, como saben ustedes, es una de las empresas pioneras en España sobre la publicidad y que ha sido una de las empresas de más prestigio en el ámbito de la publicidad de Canarias y de España, y que él todavía sigue al frente del cañón, aunque bueno, ya un poco, como nos ha comentado y luego nos aclarará, pues ya un poco va declinando en favor de su tercera generación, de su hija en concreto. Alberto, nosotros tenemos siempre la costumbre, antes de empezar a entrevistar a las personas, leer un poco brevemente el currículum, y tú no podías ser de otra forma. Alberto Cabré de León nació en Las Palmas de Gran Canaria en el 49, realizó sus estudios primarios en ese colegio prestigioso de los jesuitas de Las Palmas y luego se forma entre 1966 y 1972 en otra escuela de mucho prestigio como es ESADE en Barcelona, donde termina su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas con su máster correspondiente en esa prestigiosa escuela de Barcelona. Desde el año 1973 es el consejero director de Publicidad Atlantis SL. Ha sido líder publicitario del archipiélago, siempre lo ha sido durante muchos años, y además decana de la agencia de publicidad de toda España. Publicidad Atlantis fue creada en el año 1943 por su querido y desaparecido padre, don Alberto Cabré. Desde el año 1945, por lo tanto, es una empresa que lleva 73 años en el mundo empresarial. Alberto Cabré ha sido casi todo, y si no, vean, ha sido presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, de SECAPIME. Ha sido también presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, o sea, la representación de nuestra provincia de Las Palmas de todos los empresarios. También ha sido presidente del Consejo Económico y Social, esa institución, que como saben ustedes es una institución de la Comunidad Autónoma Canaria, que está formada por empresarios, por trabajadores, por sindicatos y por otras instituciones, que un poco son los consejeros del gobierno en materia económica y social. También ha sido presidente del Círculo de Empresarios, donde tantos y prestigiosos empresarios lo conforman. Actualmente es el presidente de la Fundación Canaria del Centro de Orientación Familiar COF. También es patrono de la Fundación Universitaria de Las Palmas y patrono de la Fundación Bravo Murillo de SCOEX. En el ámbito deportivo, él ha sido, como tantos canariones, pues un ferviente seguidor de nuestra querida Unión Deportiva, pero ha sido además durante 10 años directivo de esa querida Unión Deportiva Las Palmas durante 10 años, como digo. Y además también ha sido en sus ratos libres y en su juventud nadador y jugador de waterpolo en el Club Natación Metropole de Las Palmas. Alberto, ¿los empresarios nacen o se hacen? Los empresarios nacen y se hacen, las dos cosas. Yo creo que al 50%. Yo creo que la actitud ante la vida y el ejemplo que tuve yo de mi padre fue importante. Mis estudios en Barcelona, en aquella época, en el año 66, cuando yo empecé a estudiar ahí, en una escuela de negocios que la llevaba la parte formativa los jesuitas, pero los dueños eran grandes patronos y grandes empresarios catalanes. O sea, allí viví yo por primera vez lo que era un ambiente empresarial en una universidad, ¿no?
Y a partir de ahí... Pues, donde se han formado los mejores empresarios españoles. Los mejores empresarios españoles. De hecho, ESADE, que es donde yo me estudié, es una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. No solo de España, sí. Una de las primeras de España, junto con el IES y con el Instituto de Empresas, ¿no? Correcto. Y entonces, a partir de ahí, pues me formé, pero curiosamente yo no iba a ser empresario, aunque tenía la empresa familiar que fundó mi padre en el año 45. Yo quería ser médico y además quería ser cirujano. ¿Te gustaba la medicina? No, y la cirugía. Yo quería meterme en los quirófanos, sí. Lo que pasa es que mi padre hábilmente habló con mi tío Gregorio León, en paz descanse. Y te llevó a ver operar a alguien. Y Juan León Suárez. Juan León, sí. Juan León, que fue presidente de los amigos carreras de la ópera hasta hace poco. Sí, señor. Y unos cuantos parientes que tengo médicos, y entre un día y otro me hicieron una encerrona y empezaron a hablar de las guardias, de los muertos, de la sangre, de las ambulancias. Para que tú dijeras, mi madre. Y digo, no, que va, esto no es lo mío. Por eso digo que te hicieron una encerrona y te llevaron a los quirófanos. Y aquí estamos. ¿Y te arrepientes de ello, no? ¿Qué va? Estoy encantado. Tú eres un hombre de mucho éxito, tú has sido, como acabo de leer, casi todo en esta isla, pero además eres un empresario de prestigio, no eres un empresario que se ve todos los días en los juzgados, que tienes conflictos laborales con nadie, a ti no se te ve nunca por los juzgados. Ninguno. Eso es la prueba evidente de que eres un buen empresario. Yo que estoy todos los días en los juzgados, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que en esta época que hemos pasado desde 2007, la crisis, y todavía, de eso hablamos luego. Y todavía no hemos salido del remontado del todo. todo. Van las cosas un poco mejor. La verdad es que, como yo soy un buen marinero y me gusta mucho la pesca y salir a pescar eso por ahí, ibas a hablar. Entonces, donde se demuestran los buenos patrones es cuando hay mala mar. Cuando hay mala mar, cuando hay buena mar. Cuando hay calma chicha. Cuando hay calma chicha, cualquiera. Cualquiera navega. Entonces, el mundo empresarial es un mundo que tiene que tener larga vida, y la larga vida es que hay tiempos buenos, tiempos malos y tiempos regulares. Afortunadamente, en la mayoría de las empresas, los tiempos son casi siempre buenos o muy buenos, ¿no? Tiempos malos los hay. Por ejemplo, en nuestra empresa, de 73 años que cumplimos ahora en mayo, que somos la agencia más antigua de España ya, pues habrá habido 8, 9, 10 años malos. Es decir... El resto han sido más o menos regulares o buenos. Pero lo que pasa es que de las cosas malas se aprende, y mucho. Sí. Y de las crisis se sale fortalecido. Se aprende también. Alberto, ustedes llegaron a tener una cantidad de empleados importante, ¿no? Nosotros teníamos 100 y algo. 100 y algo. Ahora somos 16. Ahora son 16. La crisis se ha llevado muchos puestos de trabajo y mucho empleo. Y en tu sector, en la publicidad, hay una más competencia con las redes nuevas, los Instagram, Twitter, todo esto. Eso a ustedes les come el mercado, ¿no? No, al revés, eso nos ayuda a vender. Sí, porque antes era la televisión, que sigue siendo el medio rey, la prensa, la radio, el exterior, las vallas, el mobiliario urbano, la publicidad en los cines y tal, y todo eso va cambiando a pasos agigantados, ¿no? Y ahora son las redes sociales, todo lo que significa el Facebook, Instagram, todo lo que es redes sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un cambio tremendo de cómo llegar al consumidor con un mensaje adecuado a las personas, y sobre todo a la gente joven, que ya está acostumbrada, como decía yo el otro día, la pantalla que más vemos cada día no es la televisión, y no es el ordenador, es el móvil. Es el móvil, está claro. Sí. Es y una entonces auténtica fiebre. Es un instrumento que se debe de usar para las agencias de publicidad, y nosotros lo usamos mucho para según qué tipo de mensaje y según qué tipo de producto y según qué tipo de servicio, y cada vez tiene una progresión geométrica. O sea, lo que hace 4 años era 10, pues ahora debe ser 180. Es decir, va creciendo, pero todavía tiene una porción pequeña del mercado total, ¿no? Publicitario, ¿no? Pero va creciendo a pasos agigantados. También hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Hay que tener cuidado también con los temas de Internet, porque es tanta la oferta que hay, son tantos los dispositivos que hay, son tantas las redes sociales, que nadie le hace caso. Que entonces, que hay que saber llegar al consumidor que te va a comprar tu producto. Claro. Porque si no, ¿de qué te sale a ti? Si tengo 1 millón de visitas, sí, 1 millón de visitas tiene lo que sale en Internet, pero no significa que hayan visto tu anuncio ahí. Claro. Es decir, hay que tener cuidado. Todas las cosas tienen su... ¿Qué debe de predominar, Alberto, en un buen mensaje publicitario? ¿Qué debe de predominar? Mira, la publicidad, como me decía un gran maestro que era Luis Bassat, que tengo mucha amistad con él, uno de los grandes publicitarios que hay en España, me decía, mira, la publicidad que sirve es la publicidad que emociona. ¿Y cómo emocionas tú? Tú puedes emocionar con la música, puedes emocionar con la imagen, puedes emocionar con un mensaje. Es decir, algo que cuando tú estás viendo la televisión, yo te pregunto al día siguiente, oye Paco, ¿qué anuncio viste anoche?
y tú inmediatamente te pones a recordar y dices, caray, yo he visto como menos 100 anuncios en una noche, ¿no? Pues mira, me acuerdo de tal cosa. ¿Y por qué te acuerdas de tal cosa? Hombre, había una música espectacular y además es un mensaje muy bonito de un paisaje, una fotografía, lo que sea, tal. Y eso que induce a la memoria, al recuerdo y a vender el producto que se está publicitando. Y al interés por comprar. Pero hay muchas veces que te llaman la atención, que oyes la música y yo te pregunto, bueno, ¿y qué producto viste? Ya, me parece que era una marca, una agencia de viaje. Y bueno, pero ¿qué agencia de viaje es la que está promocionando ese crucero? Oye, pues no me acuerdo si era tal, y a dónde era el crucero. O sea, al final te quedas que era un barco, que era un crucero, que era muy bonita la imagen y el sonido, pero el que se ha gastado el dinero en ese anuncio no ha conseguido nada. No ha conseguido nada. No, claro, ¿Ustedes tienen en las empresas de publicidad psicólogos o sociólogos que sean los creadores o quién es el que crea en tu empresa el buen artículo publicitario? El corazón de una agencia de publicidad siempre son los creativos. Son la gente que tiene las ideas. ¿Y esos qué profesiones son? ¿Qué profesión es? Mira, hay de todo. Hay de todo. Tú puedes tener creativos que sean arquitectos, tiene que tener una cabeza creativos que vengan de carrera, de estudiar en las escuelas que hay de publicidad. En España hay varias prestigiosas, sí. Sobre todo en Barcelona hay unas cuantas. Y después de la Facultad de Ciencias de la Información, que una rama es periodismo, la otra es relaciones públicas y la otra es publicidad. Sí. Pero el creativo, ahí sí puede ser un hombre de la calle. Ahí te diría yo, sí, ahí puede te ser un hombre de la calle. Que eso se nace. Se nace. También se hace. Pero se nace con esas yo capacidades. Creo que sí. Con esa facultad es como un niño que es muy creativo, que dibuja bien y otros dibujan mal. Esa facultad de crear, donde nadie piensa una cosa, esto le sale enseguida la idea, ¿no? Y la idea es lo que vende, ¿no? Y me imagino, Alberto, que la publicidad será cara o barata en función de lo que consiga, ¿no? Sí, porque claro. Te puede parecer cara, pero si consigue 100.000 clientes, pues es barata. La publicidad no es un gasto, la publicidad es una inversión. Una inversión, claro. Tiene que ser una inversión porque la publicidad debe de tener un producto, un buen producto, con un buen envase y una buena marca. Pero después tienes que tenerlo bien distribuido. ¿De qué te sale hacer grandes campañas? Si no y después resulta que vas a comprar y no hay en tal sitio o no hay en tal otro, entonces al revés, que es un efecto negativo de frustración en el cliente, ¿no? Claro. Y entonces la publicidad es fundamentalmente eso, y después tener una cosa que yo le llamo un mensaje muy claro y muy directo, de tal manera que tú sepas o seas capaz de recordar la ventaja que tiene ese producto o ese servicio sobre comparado con otro que tú compras habitualmente. Oye, ¿por qué me tengo yo que cambiar de marca? Oye, pues me ha convencido. Pero claro, convencerte significa 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos. O sea, que tienes que ser muy conciso y muy concreto. Por eso... ¿Tú te acuerdas de aquel anuncio, Alberto, que causó un verdadero boom en toda la ciudadanía española, que decía, y si encuentra algo mejor, cómprelo, que además era de un... Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Que era que se hizo en Cataluña de una nevera, me parece, o un frigorífico. Eso fue un canario un producto de Las limpieza, Palmas, que se llamaba Manuel Luque. Luque. Y era unos detergentes que se llamaban Colón. La sobrina de Manuel Luque la tuve yo en mi despacho como compañera de trabajo allí de abogada, sí. Señor, sí. Eso ¿Te acuerdas? Una cosa tan simple. Eso sigue vigente. Sí, sigue vigente. Pero hay mensajes como la famosa publicidad que cuando eran pequeños, ¿no? Del Colacao, o de Nosilla, o de la otra. Hay mensajes y jingles publicitarios que se llamaban así, música adaptada a los productos que se te quedan en la mente y en la imaginación. Es importante la música, Alberto, para vender. Muy importante. Tú ten en cuenta que las grandes marcas hoy en día de telefonía, de banco, todo lleva detrás una música conocida, sea de los Beatles, sea de U2, sea de Coldplay, siempre hay una música detrás, sea de Dire Straits, sea de Sting, siempre hay una música que acompaña. Que llame la atención. Porque ayuda, primero relaja, porque la música relaja, llama la atención, buenos momentos. Y recuerda buenos momentos. Sí, pues mira, que una cosita que no sabía, pero ya la sé. Sí. O sea, siempre hay que ponerle al mensaje algo llamativo detrás. Sí, ahí yo vi un spot una vez interesantísimo. Se veía en un campo a una persona joven, muy contento, porque estaba viendo un río y un prado y una vaquita y tal, una cosa buen paisaje, muy bucólica, ¿no? Y a ese señor, después de los años, de 20, 30, 40 años, se ve un señor ya mayor, arrugado, y que le salen unas lágrimas. Hay un primer plano de su cara, le salen unas lágrimas.
Digo, bueno, y este señor cuando se hizo mayor, ¿por qué llora? Entonces se pone el mismo paisaje, lleno de escombros, de desperdicios, de basura, de sí, destruido todo lo paisaje anterior. Todo. Y simplemente llora, no dice nada más. Y al final el mensaje es una empresa de reciclaje. Fíjate. ¿Vale? Es decir, muchas veces una imagen vale más que mil palabras. O sea, y otras veces una música vale más que la imagen. Y a veces la mezcla de todo tiene un resultado estupendo. El resultado perfecto. Claro. De todas formas, hoy en día las empresas invierten más en publicidad que antes, sobre todo las medianas y grandes empresas, claro. Sí, sí. Yo creo que el mercado de la publicidad, que lógicamente en la crisis se ha sufrido mucho, pero la gente que mantuvo un poco el nivel de inversión, sean marcas de automóviles o sea cualquier otro servicio, han ganado cuotas de mercado. Y cuando el mercado empieza a mejorar, como está mejorando ahora poco a poco, todavía no hay que tirar campanas al vuelo, hay que ver cómo esas marcas se están metiendo, están liderando el sector. Y una marca que era el número 10 ahora ha pasado a la número 1. ¿Por qué? Porque en esta época de crisis no ha dejado de invertir. No ha dejado de invertir y claro, ¿qué es lo que pasa? La competencia. Cada vez hay más competencia, cada vez hay más lucha por los precios, cada vez hay más compañías low cost, cada vez va la gente buscando los precios, cada vez hay más centros comerciales, cada vez hay más unidades alimentarias. Sí. Ya no sabe uno ni dónde comprar. ¿Dónde va a ir? Entonces, cada vez la gente compara más los precios, ¿no? Sí, sí. Sobre todo las amas de casa, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día todo es un equilibrio, precio y calidad, porque hay mucha cosa barata que después al final resulta no sirve cara. para nada, claro. Sí, a veces lo barato es caro, claro. Ese dicho es muy cierto. Claro. Y ustedes ese tipo de eslóganos que se hacen, que yo veo, por ejemplo, imagínate las campañas que te salen en toda la prensa nacional, una página grande y dice, te esperamos mañana, en fin, algo así por decir algo, ¿no? Y están 2 o 3 días y van cambiando los mensajes y al final es para vender un coche. ¿Eso qué produce cuál es el efecto psicológico que produce en el consumidor? ¿O por qué se hace ese tipo de campañas esas así? campañas se están utilizando cada vez ¿Sabes más. de qué te hablo, sí, verdad? Sí, son campañas de incógnita que nosotros llamamos. ¿De? Incógnita, es decir, campañas que no anuncian nada, sino que te van preparando al consumidor con alguna sorpresa para engancharte y al final decir, mira, pues era tal cosa. Era un coche, Pero yo creo que se pierde demasiado tiempo en eso. Hoy en día eso estaba bien cuando había pocos competidores en el mercado y había una marca de yogur o 2, o había una marca de tabletas de chocolate o 2, pero hoy hay 500 y entonces tú no puedes perder el tiempo. Tú tienes que analizar el producto de tu competencia y ver qué ventajas tiene tu producto respecto al otro, qué tengo yo que no tiene el otro. Claro. ¿Por qué tengo que vender más que el otro? Claro, o dónde lo tengo yo distribuido que el otro no está. A lo mejor yo domino Las Palmas, pero me olvido del resto de la isla. Y en el resto de la isla hay tanto más habitantes que Las Palmas. Claro. Y entonces depende de la distribución, depende de la promoción, depende del hábito del consumidor, porque el canario es muy marquista. El canario es, y eso lo le damos nosotros de los ingleses, somos un mercado de marca. A la gente le gustan las marcas. Sí. Las marcas. Sí, y es verdad que están de moda las marcas blancas. A mí no me gustan, con todo mi respeto. A los de nuestra generación no nos gusta. A mí no me gusta. Yo creo que a casi nadie, ¿no? Pero bueno, las marcas blancas van buscando precio también, ¿no? Claro. Pero el canario y el ama de casa es muy fiel a su marca. Para cambiarla de marca cuesta. Sí, pero una vez cambia, la fidelizas muy bien. Sí. Muy bien. Alberto, tú en tu empresa ahora mismo tú tienes ya 68 años, para cumplir 69, ¿no? Sí, ya pasamos de los 65, yo también. Y el futuro de publicidad está asegurado con tu tercera generación. Yo estoy en tercera generación. Tenía 2 hijos trabajando conmigo, otro asesor fiscal, y de los 2 que trabajan conmigo, uno se fue a Estados Unidos y se ha quedado allí, y la otra, que es mi hija María, la mayor, María Cabré, es la directora general de la compañía. Ella ha formado su propio equipo de gente alrededor de los 40 años y da gusto verlos trabajar. Yo voy no todas las horas que debía, porque ya tengo 68 años, me gusta trabajar, no, pero a mí me entusiasma ver trabajar a la gente joven. Entonces hay un buen ambiente en la empresa otra vez, después de la crisis y tal, y entonces estamos intentando sacar para adelante el negocio, que lo estamos logrando, y estoy seguro que la tercera generación, si no va a igualar o a mejorar, pero vamos a ir incrementando poco a poco el negocio. Y ellos están manejando las nuevas tecnologías, las redes sociales, los hábitos de los consumidores, las presentaciones de los productos, todo eso está cambiando a pasos agigantados, ¿no? O sea que está asegurada la continuidad. Yo creo que pues sí. Te felicito. Gracias, porque no todas las empresas familiares pueden eso es difícil, no es fácil,
No es fácil porque las empresas... Yo mismo tengo problemas de continuidad. No, claro, los despachos profesionales pasa lo mismo. Claro. Tengo un amigo que es médico, es un gran pediatra, que tiene una de las consultas más importantes de pediatría en Las Palmas, ya su padre era pediatra, el amigo tiene 68 años como yo, y claro, no tiene nadie que lo sustituya. Un hijo es psiquiatra y la otra hija es socióloga. Entonces ese despacho no lo va a heredar nadie, ¿no? Claro, claro. Y pasan muchas profesiones liberales, ¿no? Sí. Arquitectos, ingenieros, pasan muchos, ¿no? Y en el mundo de los negocios no todo se hereda, ¿no? Hay que tener preparación. Yo todavía tengo... Yo a mi hija, que estudió en Madrid empresariales, después tuvo 6 meses en Inglaterra, 6 meses en París, 6 meses en Barcelona, 6 meses en Madrid, de tal manera que cuando vino a trabajar conmigo, yo me extrañaba. Y una experiencia. No, yo le preguntaba, pero hija mía, ¿y tú no me preguntas nada? Y dice, no, es que no me hace falta preguntarte nada. Qué bueno. La gente hoy en día es muy rápida, absorbe mucho trabajo. Y están bien preparados. Y están muy bien preparadas. Sí. Pero también, sobre todo en las universidades que estudian. Yo digo a la gente joven que la preparación y la formación es fundamental, ¿no? Es básica. Pero es también muy importante la persona. Ser buena persona. Los valores de la persona. Y tener buenos valores, ser un tío puntual, un tío educado, serio, un tío organizado, cumplidor, un tío serio, un tío responsable, un tío que se lleva bien con los compañeros de trabajo. Eso es fundamental. Sí, el liderazgo no se consigue. De nada te sirve tener grandes títulos y grandes másteres y después grandes idiomas, tronco. Si después resulta que tus propios compañeros, si no, tus propios compañeros te sacan. Tío, claro. Este tío no hay que lo aguante, ¿no? Claro. Pues me alegro. Bien, vamos a dar una larga cambiada para pasar a tus cargos institucionales. Tú empezaste siendo presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, de Secapime. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Pues mira, de Secapime, yo fui a Secapime, pero primeramente fui uno de los fundadores de lo que fue el mundo empresarial. Nosotros nos reunimos en la época de Franco clandestinamente en un piso en Bravo Murillo, al lado del Cabildo, y montamos la primera Federación Empresarial Canaria, la FEC. Pero claro, existía todavía el sindicato vertical. Claro. Y entonces yo estaba con 23 años, recién llegado de Barcelona, ¿no? Y ya después, un poco más tarde, ya se montó la Federación del Metal, se montó FEMEPA, que fue una de las primeras, se montó Construcción, se montó ASINCA, y en esto se montó Secapime, que prácticamente desde el principio fueron todas pequeñas y medianas empresas, como es el 80% de las empresas de aquí, no habían grandes multinacionales. Y allí se refugiaron mucho porque allí había una dicotomía entre los importadores y los industriales, ¿no? Los industriales se refugiaron en ASINCA y los importadores se refugiaron en Secapime, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en la época de los Puertos Francos, que fue la mejor época que vivió Canarias, y fue muy divertido, ¿no? Y, Alberto, ¿tú no crees que el movimiento asociativo empresarial no tiene el éxito que debería de tener? Le pasa lo mismo, a lo mejor en menor medida o mayor medida que los sindicatos, pasa lo mismo con los sindicatos. ¿Por qué crees tú que el empresario, yo solo achaco muchas veces a la falta de formación de la clase empresarial, sobre todo la pequeña y microempresa, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que el movimiento empresarial no ha tenido un éxito de afiliación del 70% a la empresa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Alberto? Porque las confederaciones, como los sindicatos, y como cualquier tipo de asociación, o federación, o fundación, hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse. Y hay que tener libertad e independencia para defender los intereses generales, en un caso de los empresarios y en otro caso de los trabajadores. Claro. Si no eres independiente, estás mal. Y si no dices la verdad y eres un tío responsable y te ganas tu categoría como persona y como líder empresarial, es difícil que te crean y que te sigan. Pero cuando hay liderazgo, hay valentía para expresar lo que educadamente y profesionalmente tú opines en cada momento de cada cosa. Incluso yendo, que eso es una cuestión que quería sacar contigo, e incluso yendo en contra de la opinión del gobierno, porque pocos jefes empresariales han tenido la valentía de enfrentarse al gobierno para defender la política empresarial. En muchísimas ocasiones me enfrenté yo en aquella época con Manuel Hermoso, que era el presidente del gobierno de Canarias. Yo tuve un enfrentamiento, éramos amigos, porque a mí, Manuel Hermoso, cuando fue presidente, conocía muy poco Gran Canaria, y a mí me lo recomendaron, un amigo de Tenerife, y yo lo llevé a Terol, lo llevé a Arquiniquí, lo llevé aquí, lo llevé allá, lo llevé a Mogán, y nos hicimos amigos, incluso de su mujer, los matrimonios. Pero después me empecé a dar cuenta de lo que tiraban para Tenerife, ¿no? No solamente lo que tiran para Tenerife, sino que tenían los proyectos de Gran Canaria aparcados y parados. Siempre. Así. Entonces, siempre. El proyecto de la circunvalación de Las Palmas estuvo en un cajón 8 años.
Sí, mientras ahí se hacía la autopista del norte al Puerto de la Cruz, la autopista del sur, el segundo aeropuerto, etcétera, etcétera. Sí, ahora Granadilla. Entonces, siguen dándonos por todos lados. Yo empecé a decir las cosas, la verdad del barquero. Y después, como se creía... ¿Sabes que nuestro programa se llama La Verdad del Barquero? Ah, pues no lo sabía. Sí. Y yo, como pensé que aquello estaba mal hecho, lo denuncié. Y me enfrenté con él. Y al final, al cabo de los años, yo me lo encontré en Tenerife y él no era presidente, y yo tampoco. Y entonces me presentó una serie de personas que había ahí en el sitio donde nos encontramos, y dice, este ha sido el único canarión que se ha enfrentado conmigo. Y hizo lo que yo hice por Tenerife, lo estaba haciendo por Gran Canaria. Claro. O sea, al final te respetan. Claro que pero sí. te respetan con la verdad y teniendo toda la razón. Claro. O sea, no inventándote cifras, ni pero inventándote movimientos, ni nada. El peloteo al gobierno de turno ha sido práctica habitual de muchos empresarios, de muchos presidentes de Confederación Canaria de Empresarios, ¿o no? Mal asunto. ¿No estás de acuerdo conmigo? Eso me costó el cargo a mí. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? Totalmente. ¿No? Porque yo era una persona independiente y había ciertos grupos empresariales que no les gustaba lo que yo decía. ¿Por qué? Porque me aplaudían por delante y por detrás iban a hablar con el presidente del gobierno de turno y le decía, no te preocupes, esas son las cosas de Alberto Cabrera, no hagas caso. Aquí estamos nosotros que somos los que mandamos. Sí, yo después quiero sacar ese tema también, que conozco la historia esa. Bien, luego te pasas y eres presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Sí, señor. Representante máximo de los empresarios a nivel provincial. ¿Estás contento con la trayectoria que has seguido en la Confederación Canaria de Empresarios después de tu marcha? Fíjate la pregunta, después de tu marcha y hasta la fecha. Bueno, conmigo se produjo un relevo un poco traumático. De eso quiero hablar luego. Que fue mi vicepresidente. Con Mario Rodríguez. Con Antonio Rodríguez. Antonio Rivero. Antonio Rivero. Después de Antonio Rivero vino Mario Rodríguez. Perdiste, te ganó Mario Rodríguez. Me ganó Antonio Rivero. ¿Antonio fue o Mario Rodríguez? Antonio Rivero. Sí, no me acuerdo bien. Me ganó en las elecciones, Antonio. Sí. Que ahora somos muy amigos. Después vino Mario Rodríguez, de la Clínica San Roque. Después de Mario Rodríguez ya vino Agustín Manrique de Lara, que lleva ya, me parece que está en el segundo periodo ya, ¿no? Sí. Toda la época tiene sus cosas, ¿no? En aquella época fue importante para Canarias. Ahora que se acaba de renovar la parte fiscal y la parte económica, y la parte económica está a punto de aprobarse, pues nosotros fuimos muy activos, tanto Ángel Ferrera en la Cámara de Comercio como yo en la Confederación, en ir, en aquel momento, Coalición Canaria tenía 4 diputados, éramos la llave del gobierno de Aznar, y estaba José Carlos Mauricio, que era el premio Ortega y Gasset, el conseguidor. Que era una figura en el Congreso, porque hablaba sin papeles, y hablaba el tío fue de nombrado varias veces el parlamentario más brillante. Y era la llave allí de tal. Entonces íbamos con José Carlos Mauricio, teníamos línea directa con el ministro Rato, y teníamos línea directa en Bruselas con el embajador de España ante la Unión Europea, y entonces el régimen económico fiscal nos lo trabajamos Ángel Ferrer y yo, tanto en Madrid, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, como en Bruselas. Y tengo el honor y la satisfacción del artículo 25, 26 y 27 de la parte fiscal, que es la que habla de la bonificación del beneficio de las empresas industriales y de la reserva de inversiones, lo sacamos nosotros adelante en Bruselas. Y tuve el honor y la satisfacción de llamar al presidente del gobierno, en aquel momento Manuel Hermoso, que estaba de viaje oficial en Buenos Aires, y decirle, presidente, hemos sacado los 3 artículos aprobados ya por Bruselas porque eran ayudas de estados que no se aprobaban en Madrid, ¿no? Sí. Y después, cuando había alguna dificultad, pues hablábamos con José Carlos Mauricio, nos sentamos con él en una terraza en el Reina Isabel, tomando un café con leche, y oye, tenemos un problema, porque Rato no nos recibe, o el ministro Rato no sé qué, y se espera un momento, sacaba el móvil, y aquí tienes al ministro. Y teníamos vía directa con el ministro. Sí, yo me acuerdo de aquella época. Fue una época fantástica, ¿no? Fue una época, claro, que los 4 votos aquellos eran la llave del gobierno de España. Eran fundamentales. Vinieron camiones de millones, bueno, la circunvalación, vinieron miles y miles de millones. Los primeros convenios de carretera vinieron de ahí, que fue cuando se empezó a tirar para acá, porque hay que decir la verdad, se tiró para acá, pero cantidad, ¿no? Ahí empezó la circunvalación, la variante de Tafira, el túnel de la Laja, y que nos olvidamos muy pronto. La autopista hasta Maspalomas, después hasta Puerto Rico, después Puerto Rico-Moán. Sí, aquí se ha hecho mucho. Sin embargo, José Carlos Mauricio ha sido un hombre muy denostado, y sobre todo los últimos años. Es un hombre... ha sido una persona que pasa del comunismo al apoyo a las empresas. Fuera un hombre tiene que dos vertientes. Tiene muchas sombras y muchas luces. Sí. Su trayectoria parece que porque políticamente era un tipo muy complicado, muy difícil. Sí, y además un tío raro. Difícil. Y luego también hay la historia negra que tiene detrás, claro, de muchas cosas que no vamos a sacar aquí ahora. No. E incluso ahí, yo recuerdo la etapa aquella, que ustedes efectivamente se apoyaban mucho, tanto Ángel Ferrera, que por cierto Ángel Ferrera está también invitado al programa, a ver si cualquier jueves de esto lo traemos por aquí,
Tú y Ángel Ferrera, yo sé que tenían línea directa y ustedes conseguían lo que les daba la gana a través de... Pero tú tienes que recordar que aquello a ti te costó un poco un disgusto cuando ustedes... ¿Te acuerdas de la querella a la caja, no? De Juan Francisco. Sí. Ustedes ahí, creo, sobre todo tú te equivocaste ahí, apoyando aquello. Porque luego perdiste las elecciones precisamente por la paliza que te dio el Canarias 7, ¿te acuerdas, no? ¿O no te acuerdas de eso? No, yo creo que, o sea, que el flaco es un tío muy malo. Sí. Y el flaco no le perdona a nadie que se meta contra él o contra sus intereses. Pero ahí hubo una serie de intereses cruzados. ¿Lo puedes contar ahora que ya ha pasado? ¿Lo puedes contar? No, sí, querían manejarme de alguna manera para intereses privados, ¿no? Y utilizaban... El flaco te quería manejar. El flaco no quería que no apoyaras la querella de la caja. Y también Suárez Gil. Hombre, el zorrito plateado. El zorro plateado. Que está muy bien en la cárcel. Y algunos otros personajes, ¿no? Ya está en libertad. Sí, ya está en libertad. No digo que ha pasado ratos en la cárcel. No, ya. Entonces, ahí había un conglomerado de intereses. Que era muy amigo de José Carlos. Y yo me negué siempre y de Tadeo. A defender intereses particulares. Yo siempre dije en la Confederación de Empresarios, donde quiera que yo he estado, yo defiendo intereses de un empresario concreto si esa empresa tiene interés general para la isla o para la ciudad o para lo que sea. Si no tiene interés general, la Confederación no está para eso. Defiéndase usted con su competencia, claro, y punto y pelota. Pero en aquella época era la época de las subvenciones. Sí, era la época que nos gustan tanto. Que venían los millones de Madrid del Ministerio de Economía. Venían camiones de dinero. Los fondos de infraestructura. Con eso se hicieron hoteles en Gran Canaria, centros comerciales, ahí se hicieron frigoríficos, se hicieron de todo con el dinero que venía de las subvenciones, ¿no? Claro, había una pelea a muerte porque eran subvenciones a fondo perdido. Claro. Entonces, ahí hubo... Y entonces, claro, como yo era una persona que no me adaptaba a las órdenes de nadie, porque toda mi vida he sido independiente, pues cogieron... Pero un poco Alberto me hicieron una encerrona en las elecciones, y yo cuando me di cuenta, a los primeros en la urna ahí en el salón de FEMEPA, cuando empezó a votar la gente, claro... ¿Tú te diste cuenta tú también? No, y me di cuenta, pues, el voto secreto, en una papeleta se metía en una urna. Pero qué casualidad que los agricultores y los industriales fueron los últimos, esas sectoriales, en meter la papeleta. Y el señor Medero, que era un empresario de Fuerteventura, que ya murió el pobre, era el jefe de la mesa por edad. Levantó la tapa de la urna y entonces cuando sacaba las primeras papeletas yo sabía que eran de los agricultores de Asinca. ¿Cómo que eran de? Eran de los agricultores o de la asociación de industriales. Sí, porque habían votado los últimos. Y empezó a sacar el nombre de mi contrincante, de Tony Rivero, y aquí era... A los 3 minutos yo ya había perdido 20-0. Digo, Alberto, aquí no gana. Como dice el canario, te lo ha metido hasta el fondo. Pero no te has enterado. La pregunta concreta, Alberto, es, ¿tú no crees que si no te hubiese volcado tanto con el apoyo a Mauricio, lógicamente tú eres un hombre honrado y tú eres un hombre serio, tú apoyas a Mauricio porque Mauricio era el que te traía, el que te conseguía las cosas? Yo apoyé a Mauricio porque salvó a la Unión Deportiva Las Palmas, consiguió mucho dinero para la Sociedad Anónima Deportiva, y señor, él. Sí, conocemos la historia, están los libros por ahí. Hizo un gran papel en el Congreso de los Diputados, hizo un gran papel en el REL del 94, que se apoyó en nosotros, hizo un gran papel ahí. Pero mientras yo lo apoyaba, otros le hacían la pelota y le sacaban las perras. ¿Vale? Sí. Y eso fue lo que pasó. ¿Y el flaco no te perdonó eso? No, porque todo el mundo enfocó en mí, en vez de enfocar en otro, pues enfocaron en mí. Pero a mí me da igual, yo pasé una etapa ahí estupenda, creo que hice un buen fin para Canarias y para los canarios. Creo, Alberto, que a ti te costó la presidencia. Me costó la presidencia, sí, pero bueno. Eso al principio... Canarias 7 hizo una campaña contra ti. Tremenda, después me disgusté mucho los primeros días. Me acuerdo que miraba el teléfono móvil porque no sonaba. Digo, coño, y nadie me llama, claro. No, me quedé sin batería. Sin batería no, es que nadie te llama. Claro. Sí, pero bueno, que cuando el barco se está hundiendo, todas las ratas se suelen tirar los primeros agua. Ahora me llaman más, pero para otras cosas, más agradables. No, pero aquello fue una historia muy convulsa. Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Y además nos llevamos todos, yo era decano del Colegio de los Sociales, nos llevamos una sorpresa todo el mundo. Todo el mundo. Alberto, había hecho una labor de cojón y tal, y perdonando la expresión, pero una labor muy buena. Y buena primera, Tony Rivero, que además que era mi vicepresidente. Tu vicepresidente allí, que además no era empresario, era un técnico. Yo lo he perdonado porque somos muy amigos ahora, pero aquello fue una traición en toda regla, y además duró poco. El pobre no supo hacerlo y a los 9 meses o a los 10 meses dimitió. Sí. También el carácter de él un poco, ¿no? Bueno, las personas somos como somos, ¿no? Sí, pero un poco... Su persona y su manera de ser. Y aparte de esa etapa, la pregunta mía que te hice antes, que si estás contento de la trayectoria de la Confederación Canaria después de tu presidencia.
Esa fue la pregunta en concreto que te hice. Sí, yo creo que son diferentes etapas, pero yo creo que los presidentes, cada uno tiene su impronta, ¿no? Mario Rodríguez tiene su impronta y su carácter, y yo creo que lo hizo muy bien. Y ahora Agustín Manrique tiene otra manera de ser, otro carácter, pero también yo creo que lo está haciendo correctamente, ¿no? Yeah. Y cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Unos son más dependientes, otros son más independientes, y entonces yo creo que independientes como yo hay poco. Sí, por eso te iba a preguntar. Eso lo digo. ¿Qué es mejor, ser independiente en la defensa de los intereses empresariales o ser un acólito del gobierno de turno? No, ser independiente toda la vida, porque entonces tus propios compañeros... Yo creo que te respetan más el gobierno. Te respeta el gobierno si primero. Tienes criterio. Porque yo digo una cosa, antes los empresarios mandábamos sobre los políticos. Y ahora los políticos mandan sobre los empresarios. Ahí es donde quiero llegar. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde quiero llegar. Esa que es la un político, gran diferencia. Un consejero de economía o de otro tipo tal levanta el canuto, como suele decir, se pone, oye, ponte, va. Esa es mi pregunta, por ahí va mi pregunta. Porque, por ejemplo, todos sabemos que Agustín Manrique de Lara lo colocó José Manuel Soria. Es un hombre de José Manuel Soria, sí, bueno, un hombre del Partido Popular. Bien, pero que lo colocó ahí José Manuel Irán. Entonces, eso, desde el punto de vista de lo que tú dices de la independencia, te nace un poco marcado, porque todo el mundo te claudica en un sector determinado. Es que manejar la política con el mundo empresarial es complicado. Es muy complicado. Y creo que no es bueno. Yo creo que los buenos presidentes de confederaciones empresariales son aquellos que lo que te acabo, que han sido independientes y han mantenido una línea de defensa con el máximo respeto a la clase política, exacto, pero no gobernando con lo que dice Yo soy de la misma opinión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Ahora pasamos a otra etapa de esas bonitas. Creo que esta también fue bonita, pero tú lo vas a recordar posiblemente mejor que yo porque lo viviste. Tú fuiste presidente del Consejo Económico y Social después de la pérdida de tu cargo de la Confederación. El primer presidente del Consejo Económico y Social fui yo, el primer presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. No iba a ser yo, iba a ser un experto del gobierno, José Ángel Rodríguez, un catedrático de La Laguna, palmero, muy inteligente, muy simpático, pero en el último momento se arrepintió. Y en aquel momento, pues me quedé yo de candidato. Yo era el representante de la Confederación de Empresarios, estaban los empresarios de Tenerife, estaban los sindicatos y expertos por el gobierno, ¿no? Sí. Y esa era la componenda. Y yo fui presidente, pues, cuando estaba Felipe Marto, cuando estaba Miguel Ángel Hernández de la UGT. Sí, me acuerdo estaba perfectamente. En Tenerife, el presidente del empresario de Tenerife era el dueño de Danone, Francisco Rama, para descanse. Y bueno, y decidieron entre todos, pues, elegirme a mí como presidente del Consejo Económico y Social, que ocupamos el Palacete de San Bernardo, que acababa de dejar en ese momento... Al lado del Colegio de Graduados Sociales que estaba arriba en la esquina, en Primero de Mayo, enfrente de los sindicatos. Acababa de dejar en ese momento ese edificio del gobierno de Canarias. Jerónimo Saavedra, que estaba ahí de presidente. Sí. Bueno, pues yo tengo la satisfacción de decir que yo creo que el Consejo Económico y Social nunca se ha hablado tanto de mi presidencia. Porque, claro, era un órgano consultivo del gobierno, no era vinculante. ¿Te hacían caso, Alberto? No mucho. ¿Te hacían caso? No mucho, pero yo hablaba mucho y daba el criterio. Y una cosa que tengo a mi favor. En aquella época había, pues, unos enfrentamientos importantes. Gordo. Sindicales, patronales. Y los sindicatos eran más sindicatos que ahora. Yo casi todos los informes, yo diría que yo recuerdo todo. Los saqué por unanimidad. De todo el mundo allí dentro. Ahí se hablaba en las comisiones, se debatía, y yo siempre defendía lo mismo. Señores, tenemos que ser independientes. El gobierno ha mandado una ley para que le informemos. ¿Qué opinan los sindicatos? Pues mira, nosotros opinamos que esto está mal o esto está bien, esto puede pasar. ¿Qué opinan los empresarios? ¿Qué opinan los expertos nombrados por el gobierno? Y hombre, yo creo que esto... Tal. Entonces siempre buscamos la manera de mandar un informe al gobierno, pero yo los hacía públicos. Yo no se los mandaba al gobierno, yo los hacía públicos. Y hacía una rueda de prensa y explicaba por qué. Porque creía que esa era mi obligación. Claro. Y otra cosa que hice era un cargo remunerado, como un funcionario de tipo A, que era la máxima. Y yo en cuanto llegué renuncié al sueldo y a las prebendas que tenía el presidente del Consejo Económico y Social, que si un coche oficial, que si no sé qué. Mira, soy empresario, yo me gano la vida en mi empresa. Y estoy aquí porque me gusta en mi tiempo libre o en mi no tiempo libre, porque me quitó mucho tiempo. Más la Confederación que el Consejo Económico y Social, ¿no? Pero también estoy muy satisfecho de la gente que tenía yo ahí. ¿Cuántos años estuviste, Alberto? Estuve allí de presidente del CES, me parece que fueron seis años. Sí. Sí, es un órgano que si se le hiciese caso nos irían mejor las cosas. No el tuyo, sino a todos. A todos. A nivel nacional, porque están todas las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales, empresariales, todas las furzas vivas de cualquier país democrático. Es que es muy importante, es un órgano Paco, es muy importante que la sociedad civil se organice. Y aquello era sociedad civil, aunque había dos expertos del gobierno, pero eran profesionales. Eran profesionales. Entonces, cuando la sociedad civil se organiza y emite su opinión,
desde tu comunidad de vecinos, tu asociación de barrio, siempre hay que unirse. El canario es muy dado a quejarse y a no participar. Hay que participar en las cosas y hay que dar opinión. Hay que apoyar las cosas de la sociedad civil. Entonces te cogen respeto, porque de eso se traduce en votos después. Porque los políticos miden todo en votos. Sí, sí, ¿vale? claro. Todo se traduce en votos. En votos y a veces solo se preocupan de los votos y de las primeras páginas de los periódicos. Los votos a lo mejor no van en paralelo con el interés general o con las necesidades de la población. No van. A veces claro. Sí, a veces no. A veces no. A veces son... todo se hace porque va a haber elecciones, ¿no? Y hace 2 años que hubo elecciones y dentro de 2 vuelve a haberlas. Sí, están pensando en lo que hicieron y lo que van a hacer. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que la sociedad civil se tiene que organizar más. Y cuando se tiene que existir una sociedad civil fuerte y cohesionada. Y con liderazgo, que hay poco liderazgo en la sociedad muy civil. Poco. Ya entonces, prácticamente ninguno. Porque son dependientes. Claro. Mucha gente vive o de subvenciones, o de amigachos, o de contratos, o de concursos, y eso calla a la gente. Se ha perdido la dignidad en ese aspecto. Entonces, lo mejor, y lo vuelvo a repetir, y luego lo he dicho varias veces a lo largo de la entrevista, ser independiente y ser libre es de las cosas más bonitas que hay en esta vida. Sin embargo, a ti estoy segurísimo que cuando ves en las primeras páginas de los periódicos los casos de corrupción donde están incluidos los empresarios, te duele. Mucho. Te duele y te sonroja. No, porque tú eres un tío serio. Muchísimo. ¿Eso cuándo podemos acabar? Yo jamás he pedido una subvención. ¿Qué harías tú para acabar con la corrupción empresarial? La he sufrido en los concursos publicitarios. Sí, yo también. Lo he sufrido muchísimo. Yo también. De ver, burro volando. O elefante. Sí, porque ponen mucho la mano, por desgracia. Es que los políticos ponen no solamente la mano, es el descaro con el que actúan, ¿no? Sí. Entonces, si no eres de su cuerda, lo tienes mal. Sí. Y si eres de la cuerda, ya sabes lo que tienes que hacer, pasar por la taquilla. Efectivamente. Y eso es una pena. Es una pena con el paro que hay, con la cantidad de gente joven. Yo nunca había visto en Canarias una gente tan bien formada como la que hay aquí ahora, fruto de la universidad y fruto de que la gente sin medios ha conseguido becas, ha ahorrado dinero para sacar a sus hijos y a sus nietos adelante, y esa gente se merece una oportunidad y se merece un trabajo. Claro. Y entonces esa es la parte mala de la sociedad. Sí, las personas... Y esta que yo digo, la última, de las personas que se dedican a formarse con pocos medios, es la parte buena de la sociedad. Y aquí en Canarias hay mucha gente buena. Sí, como yo digo, las cosas avanzan a pesar de la política. Efectivamente. Más claro y más alto imposible, ¿vale? O sea que ya ven ustedes lo que dice Alberto Gabriel. Si toma agüita, que para eso la tenemos aquí, además de nuestro pueblo, de Teror, de un pueblo bonito de nuestra isla. Como verán ustedes, estamos hablando con Alberto Cable de León, empresario de Publicidad Atlántica, esa agencia de publicidad tan importante de Canarias y de España, y vamos a tener ahora una segunda parte. Recuerden que en la segunda parte vamos a abrir los micrófonos para todas aquellas personas que nos estén viendo en directo. Son las 8 casi menos cuarto ya de la noche, vamos a hacer 5 minutos de publicidad, pero saben el pacto que tenemos ustedes y nosotros, no se nos vayan. 5 minutitos, échense el cafecito, el vasito de agua y vuelvan otra vez. Nos vemos, gracias. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias
Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Resonancia abierta ahora en Telde. Si necesitas hacerte una resonancia y vives en la zona sur, piensa en la resonancia abierta en San Gregorio Telde. La máxima calidad al mejor precio, 250 euros. Y los estudios te los entregamos en 24 horas. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Gracias por estar ahí. Qué buena gente y qué fidelidad a este programa. Ustedes saben que nosotros solemos siempre cumplir lo que decimos. Los micrófonos se van a abrir ahora desde ya. Ahí tienen en la pantalla, van a salir los teléfonos en directo para todas aquellas personas, sobre todo las personas que tengan una carrera de emprendeduría empresarial, los que tengan algún proyecto. ¿Por qué no llaman y preguntan para que vean cualquier tema relacionado con la empresa? Alberto Cabré les puede dar una respuesta que les puede servir de mucho. Yo no, porque yo soy un batata en eso, pero él sí sabe de esas cosas porque lo ha vivido, porque lo domina, porque lo vive, porque es su pasión y su ilusión, y además es su profesión, ser buen empresario. Alberto, te pregunté en la primera parte del programa sobre la corrupción empresarial, política más que nada, porque donde hay corrupción siempre tiene que haber uno que da, uno que paga y otro que recibe, ¿verdad? Te causa dolor, ¿verdad? Ver en las primeras páginas, cuando tanto aquí como en Madrid, como en Rusia, como en Nueva York. ¿Por qué se produce la corrupción? ¿Por qué hay empresarios que se ven obligados muchas veces a pagar la mordida para poder concursar o que le den las obras? Eso pasa en muchos países del mundo, ¿sabes? Y entonces en Latinoamérica es la hostia. Es problemático combatir eso, es muy problemático. Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Hay alguien que da y otro que recibe. Esta culpa tiene uno como el otro, ¿no? Claro. Pero más culpa el que da, porque intenta comprar favores, ¿no? Entonces es un drama, eso es un drama. Se está luchando contra eso a base de mucha transparencia, a base de que la gente ya no se calla, a veces la gente denuncia. Se ha reformado la ley de contratos públicos, contratación pública, que entró en vigor el día 10 del mes pasado. Del mes pasado.
y cada vez se ponen más cortapisas. Pero de todas maneras la gente siempre busca la manera o la artimaña de hacer algo que no sea lícito, ¿no? Sino que sea ilícito. Y eso es una pérdida de valores que tienen las personas, una falta de ética que hay en la sociedad, donde el todo vale, donde yo hago esto porque me interesa, el regate corto, y no se dan cuenta que eso siempre se paga. Por lo menos a mí la vida me ha enseñado que cuando tú haces las cosas mal, las terminas pagando. Y o alguien te denuncia, o el político de turno, o el empresario de turno no hace las cosas como debería de ser y al final acaba cayendo, o acaban denunciándose unos contra otros, porque todo lo que es estar metidos un poco en el fango o en el mal hacer de las cosas, al final resulta no resulta un buen negocio, ¿sabes? Lo que pasa es que también hay gente que se indigna porque dice, hombre, lo que yo he ganado toda mi vida trabajando, este señor porque tiene un cargo en un ayuntamiento o donde sea, pues ha ganado lo que yo gano en 40 años de vida, lo ha ganado en 3 o lo ha ganado en 4, ¿no? Uh-huh. Y ya se retira a su casa. ¿Y por qué, Alberto? Y eso es una vergüenza que existan esas cosas, ¿no? No solo sobre todo, ¿por qué se mete el gran empresario sobre todo en las trapisondas de corrupción? Porque mientras uno esté más arriba... ¿No le da vergüenza a un gran... Tenemos una llamada ya, perdón, ahora mismo la atendemos. ¿No le da vergüenza a ese gran empresario que tú y yo conocemos, que han estado, de decir que salgo en los papeles, que mi familia se va, el apellido de mi empresa se va a ver metido en esto? Hay muchos que no se dan cuenta, porque es que el dinero emborracha a mucha gente, y al final se dan cuenta cuando salen en los papeles, o cuando alguien denuncia, ¿no? Entonces viene el arrepentimiento... Viene el castigo de lo que es la sociedad, de los amigos, los hijos, de tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos una primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? De la Isleta. Haga su pregunta, si es tan amable. Mire, era para Paco. ¿Para mí? Sí. Le digo buenas noches a los dos, ya que no viene... no voy a hablar de empresas ni nada, solo era una pregunta para usted personal mía, a ver si usted me puede dar un detallito de lo que yo pueda hacer. Resulta que tengo una hermana enferma con Parkinson, he estado 8 meses atendiéndola de noche y de día, la tenía en el hospital insular y le dieron el alta y la tuve que sacar porque mi hermano, el pequeño, tiene un poder de ella que es el que le lleva todo, porque ella es rica, él le lleva todo y entonces él, como yo la saqué, dice, ahora te la quedas tú porque tú la sacaste. Y resulta que desde hace 8 meses me tenía que haber pagado un sueldo bien porque yo la tengo de comer. Oye, señora, mire, este programa es una entrevista personal a don Alberto Cabré. Usted no le importa y me llama después de terminar el programa y me hace la consulta porque es una consulta personal, profesional mía, pero a quien hay que preguntarle es al entrevistado, no a mí. A usted no le importa y después del programa llama y yo le doy la respuesta, ¿le parece? Sí, mi niña, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bien, es que la señora pues dijo que iba a preguntarte a ti, pero después al final te digo la pregunta a mí. Yo creo que no, como esta señora hay muchas, ¿no? Hay cada vez más dependencia, hay cada vez más gente con Alzheimer, con Parkinson, y entonces... Y la dependencia en Canarias está por los suelos. Está por los suelos. Y entonces, menos mal, y hay que reconocerlo, que hace un par de años está mejorando. Está mejorando cada vez más, gracias a Dios. Todos los aspectos sociosanitarios están mejorando. Sí, sí. ¿No? Y las políticas sociales se han dado cuenta que estaba muy mal, Alberto. Esto que comenta la señora es fruto del egoísmo de las personas, claro, del valor del dinero, del valor de la vida humana, del cariño y de la entrega y del sacrificio de muchas personas con sus familias, con sus familiares, con sus enfermos, personas mayores, con sus enfermos. Y hay que todo el mundo se quiere quitar el problema de encima. Ahí está. Es una pena el abandono de los ancianos. Esa es la destrucción de la ética social, de la ética familiar, de todo. Exactamente. Esta sociedad que nos va tirando delante. ¿A ti se te ocurrió alguna vez? Yo que eso no lo he pensado en mi vida. Yo daría mi vida hoy porque mis padres vivieran y cuidarlos yo los cuidé hasta que se murieron. Claro, lógicamente. Y nosotros, mis 3 hermanos, nos combinábamos y mi madre siempre, todos los días tenía en el hospital, teníamos una persona que la cuidaba, pero todos los días un hermano tenía un día. No solamente los padres, eso me ocurrió en la vida, sino el canario es muy de los abuelos y las abuelas. Claro, hombre, pero como aquí la abuela y la abuela, a la gente que te dio el son una institución, los abuelos y las abuelas. La
gente no lo piensa, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Han pasado los abuelos y las abuelas con esta época de crisis y han salvado con sus pequeños ahorros, sus pequeñas pensiones, han a ayudado muchas familias a sus actuales. hijos y están ayudando. Y a veces a sus nietos. Sí, señor. Bien, estamos hablando de eso, de la corrupción. Qué pena que a veces ve unos grandes empresarios canarios, que sabemos que son buenos empresarios, pero que terminan dentro de los papeles porque, claro, tienen... Algunos se ven obligados a dar y otras veces porque están metidos en eso, les gusta, ¿no? Porque saben que esa es la vía de también conocer. habría que reformar la manera de que se financian los partidos políticos. Sí. Deben de ser como en Estados Unidos, transparente. Sí. Oye, yo dono porque me da la gana, porque tengo dinero, pues te doy a ti que tienes un partido 20.000 euros. Pues estupendo. Claro. Apuntado. Alberto Cabré o Publicidad Atlántica ha dado 20.000 euros. Pues estupendo. Claro. Pues muy bien. Sí, sí, sí. Y entonces, transparencia y el otro total. Transparencia. Yo tengo unos ingresos porque hay gente que cree en lo que yo pienso de la política o en mis ideas políticas y me da dinero para hacer campaña y para gastársela, ¿no? O hago una cena en el hotel que sea y en vez de cobrar 20 euros, cobro 100 euros. Para financiar el partido, pues muy bien. ¿Tú sabes no pasa nada. Lo que pasa es que después viene la segunda parte. Si tú eres colaborador, eso pasa mucho en Estados Unidos, sí. Si tú eres colaborador, ahí se habla de millones de dólares, si tú eres colaborador de mi campaña con una donación importante de millones de dólares o de cientos de millones de dólares, es lógico que cuando yo llegue al poder te ayude. Claro. Más que uno que está con otro partido, claro. O que no me da un duro. Claro, claro. Pero hombre, eso entra dentro del juego normal y ahí es transparente total. Sí, ahí se sabe la cosa. No tú sabes que la sociedad americana, que tú la conoces también, y yo la conozco un poco menor que tú, pero la conozco también, y además porque tienes un hijo que vive allí, yo también tengo una hija que vive allí, tiene muchos defectos, pero tiene cosas que no las hay en ninguna parte del mundo, entre ellas esta, o por ejemplo los estudios universitarios. Sí, es un país que apoya a toda la persona que tiene posibilidades, sea americano, sea extranjero. A mi hija le han dado una beca de $50.000 para poder estudiar, porque yo no hubiese podido pagar y todo. Y es un mercado tan grande de 300 millones de habitantes y que consume tanto. Que hay mucho consumo y hay muchas oportunidades. Sí, muchas oportunidades de negocios. Sí, de negocio y para el trabajar. Que se esfuerza y el que tal consigue es el principio empresarial. Siempre consigue del esfuerzo. Algo donde trabajar. No una empresa que hay, sino para trabajar para sí mismo con algo que ofrecer a los demás. Sí. Entonces hay gente con muchas iniciativas. ¿Y tú estás de acuerdo, Alberto, con la política esta de tanta agresividad de Donald Trump con respecto a poner los aranceles y tal, la guerra está con China? Yo creo que eso ¿Tú crees que eso es malo, verdad? Eso es malísimo y se está dando ahora el fenómeno de la bolsa, ¿no? En todo el mundo, que están a la baja, y está la gente que tiene los fondos de inversión perdiendo dinero. Porque claro, esta guerra se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Se acaba. Porque y es muy peligrosa. Si volvemos al proteccionismo y volvemos los países a protegerse, y tú desestabilizas. La desigualdad vuelve de nuevo otra vez con más fuerza. Desestabiliza a un país como China, que todo se basa en su exportación, o desestabiliza a un país como Rusia, o desestabiliza a algún otro país que no tenga recursos. Entonces empiezan a jugar ahora las materias primas y empiezan a jugar. Ahí es un juego muy peligroso el que ha emprendido este señor. Yo no lo entiendo, porque empezó por el acero y el aluminio y no sé qué. Pero ya va por... Y ahora los chinos ya van por 50.000 millones de euros de protección. O sea, 50.000 millones que van a perder los americanos de vender ahí. Bien, pasamos a otro de los cargos importantes que tú has hecho, presidente del Círculo Empresario. Sí. ¿Por qué nace el Círculo Empresario al albur de la Confederación Canaria de Empresarios? Si hay una confederación, ¿por qué hay un Círculo Empresario? No, igual que en Madrid hay un círculo también, porque tienen dos facetas totalmente distintas. La Confederación es la representación oficial del empresariado canario o de la provincia, y el Círculo de Empresarios es un grupo de... un grupo de presión, 20 o 30 empresarios de los más importantes de Gran Canaria. Pero es un grupo de presión. Es un grupo de presión, lógicamente. Cuando habla el presidente del Círculo Empresario, que se le escucha más que la Confederación Canaria de Empresarios, Alberto. No, y hacemos muchos manifiestos, pero no nos metemos en la batalla diaria o en el comentario diario. Para eso está la Confederación de Empresarios. Nosotros somos gente que hacemos informes, que ayudamos a las instituciones públicas a hacer las cosas bien, que nos interesamos por los problemas de Canarias en general, o de Gran Canaria en particular, o de la ciudad de Las Palmas, o de algún pueblo de la isla. Somos gente que somos gran canarios y que intentamos que nuestro puerto funcione, que nuestros aeropuertos funcionen, que nuestro turismo funcione, que nuestra agricultura funcione. Nuestra fuente de ingresos. Entonces ahí están representados casi todos los sectores. Somos como 25 personas, 27 personas. Y ahora están entrando las terceras generaciones o las segundas generaciones, ¿no? ¿Ah, sí? Ya hay gente allí que son hijos de empresarios,
pero no porque sean hijos de empresarios, sino porque han cogido el relevo de sus padres, claro, en grandes compañías. Los padres están jubilados totalmente, no como yo que sigo ahí medio jubilado. Y entonces, yo también estoy jubilado activamente. Hay gente que se va produciendo un relevo y eso es bueno. Y el ciclo siempre se ha manifestado por su prudencia, por su buen hacer y por no estar todos los días en los periódicos. Si nosotros hacemos informes, ahora tenemos las redes sociales y las redes sociales son más activas, ¿no? Nosotros hacemos manifiestos que le llamamos pues una vez al trimestre, una cosa así, cuando nos preocupa una cosa. Hacemos manifiestos sobre la energía en Canarias, o sobre la educación en Canarias, o sobre el régimen económico fiscal, o sobre el turismo, o sobre la nueva pista del aeropuerto de Gran Canaria. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te gusta. ¿Y sobre la modificación del sistema electoral canario? ¿Por qué no se produce? También y dame tu opinión al respecto. Sí, yo creo que es la base de muchos problemas que hay aquí en Canarias, ¿verdad? Muchísimo. Es la ley más antidemocrática del mundo. Que hay. Del mundo. Partido como Ciudadanos que con 50.000 votos no esté en el Parlamento. Se gobierna el Parlamento, sí, eso es. Y que por ejemplo, La Gomera con 5.000 y pico, pues tenga 3 diputados. Tiene 3 y es la llave del gobierno. Pero volvemos a aquella etapa, ¿te acuerdas de los padrones del hierro? Sí, pero por cierto, yo no estoy en contra de las islas menores, Dios me libre. No. Al revés. Pero no estoy diciendo eso. Yo creo que va a ser difícil que se pongan de acuerdo en la ley electoral. Pero yo creo que hay una base de acuerdo que debe de ser subir los porcentajes. Reducir los porcentajes para que tú en la isla del 30 al 15 y del 5 al 3. Exactamente, puedas entrar en el Parlamento. Sí. Yo creo que eso sería más representativo. Ahora, estar aumentando de 60 a 70 diputados. Más gasto. Está mandando más diputados en Tenerife y en Gran Canaria que en las islas menores. Yo creo que... La lista de restos, esa famosa. Yo creo que esto se arregla bajando los topes para que la gente pueda entrar en el Parlamento en cada isla, ¿no? Sí, pero yo creo no creo en las listas regionales, ni creo yo nada creo, de eso. Alberto, que esto se arregla, no sé si estarás de acuerdo conmigo, cuando hay un cambio en la gobernanza de estas islas. Hombre... ¿Tú no eres partidario ya está bien de que Coalición Canaria lleve 30 años en el gobierno casi? Eso es malo. ¿Tú no crees que el PSOE y el PP... deberían ya de quitarse la careta y gobernar Canarias? En política siempre debe haber alternancia. Lo del PP y el PSOE se ha intentado ya en 2 ocasiones que yo conozco. Sí. Una la echó para atrás. Nunca se ha conseguido. Alfonso Guerra, y ya estaba de acuerdo Felipe González con ese acuerdo de la época de Jerónimo, y otra no sé quién la echó para atrás, pero ha habido varios momentos, por lo menos 2 que yo conozca, que se han intentado que PP y PSOE se pongan de acuerdo, ¿no? Ahora cada vez es más difícil, entonces claro, Coalición Canaria juega al juego de la silla, ¿no? Claro. Él siempre está sentado en el medio. Siempre. Y una vez se sienta el PSOE y otra vez se sienta el PP. Sí. Y así nos va. ¿Y Coalición Canaria quién manda en Coalición Canaria? Los diputados de ATI en Tenerife. Claro. ¿Cuántos diputados tiene ATI? 4, 5. 5, 6. Sí. Son los que manejan los 60. No tiene más. Son los que manejan los 60. Los 60, claro. Sí, pero bueno, yo tengo que decir... El lobby chicharrero. Yo tengo que decir en favor del presidente actual, de Fernando Clavijo, que tiene otro tono totalmente distinto que Paulino Rivero. Fernando Clavijo es una persona preparada, yo creo que intenta dar equilibrio a las cosas, en lo que puede, pero lógicamente en 10 años, como se está contando en 15 años, pues a lo mejor hay 150 millones a favor de Tenerife o 300 y pico a favor de Gran Canaria. Casi siempre ha sido a favor de Tenerife, pero a lo mejor tú coges una racha de 4 o 5 años en que se invierte más aquí que allí, o a lo mejor allí más que aquí. Pero eso tiene que haber equilibrio, pero tiene que haber necesidades. Muchas veces no hay proyecto, y si no hay proyecto, ¿para qué quieres el dinero? Si no lo puedes invertir. Claro. Tiene que haber proyecto. Muchas veces te adjudican un dinero y al final ese dinero se pierde porque no hay proyecto. Y en los proyectos, ¿qué le pasa con los proyectos? La burocracia, los permisos, las licencias, la gente se aburre. Sí. Hay que eliminar todo ese tipo de trabas. Tú sabes que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas ha cerrado por un problema de unas obras ahí que eran perfectamente legalizables a un restaurante tan importante como El Herreño. ¿Lo sabías eso? No sabía, han cerrado El Herreño. Han cerrado El Herreño, sí. Por un problema burocrático. ¿Tú crees que Podemos puede seguir actuando de esta forma? ¿O cogen y le cierran a un restaurante, le clausuran su empresa porque tiene a lo mejor 2 sillas de más? ¿Tú crees que eso es forma de actuar políticamente? Yo creo que ¿Se puede cerrar una empresa con 20 y pico familias? Nunca se puede actuar. No son así. Arreglables ese tipo de problemas. Yo no conozco los casos concretos, pero normalmente cuando hay un problema de salubridad o hay un problema de cocina o de incendio, eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que no se puede hacer es de hoy para mañana. Se le avisa, se le recomienda, se le da un plazo para que las personas arreglen las cosas que están fuera de la ley. Pero claro, hay personas
que permanecen. A veces no lo arreglan. Que a veces no lo arreglan, y un día hay un accidente o hay un problema, un incendio y hay muerte, y el que se la lleva es el del ayuntamiento. Claro. Como ha pasado en Madrid. A mí me dijo el otro día uno de los dueños de que estaba cansado ya, que ya arrojaba el tema. Bueno, de estos días se va a celebrar el juicio ya de extinción de los contratos, que estaba ya cansado, que lo va a dejar todo. O sea que. Sí, mucha gente se aburre. Es que no colaboran los políticos con la iniciativa empresarial. Todo es problema tras problema. Sí. La burocracia es tan absurda, pero es tan fuera de lugar que no hay una cabeza que tenga, como decía don Manuel Fraga, que tenga el Estado en la cabeza. No hay una persona en política que pueda decir, pero ¿por qué estoy pidiendo yo? Y mira que se ha avanzado. Yo creo no hay persona que puede decir, pero esto es una cosa Yo creo absurda, que cada vez, Paco, hay más sensibilidad. Es decir, la gente en el ayuntamiento o cualquier institución, en el cabildo, en el gobierno, donde sea, debe de ver detrás de un empresario que hay una familia, que hay empleo. Y entonces tú tienes que facilitarle. Tú le puedes autorizar, oiga, usted abra cuando quiera. No espere un año o 2 años. No, ahora con la, ¿cómo se llama? Con la directiva Brockles. Sí, no, y ahora con el consentimiento, ¿cómo se llama esto? El escrito que presenta el ayuntamiento puede iniciar la actividad. Declaración responsable, perdón. Tú puedes iniciar la actividad y, oye, después a lo mejor te viene un inspector y te dice, oiga, el extintor de aquí, póngalo allí, o mire, el pasillo de emergencia, en vez de tener 2 metros o 1,5 metros, pues usted tiene 80 centímetros, tiene que cambiarlo, y tú corriges lo que tenga de defecto en tu instalación. Pero eso ha significado un gran avance, porque antes la licencia, había gente trabajando en un restaurante o en un comercio 10 años, todavía no tenía la licencia de apertura. Sí. Y ahí estaba. Eso, gracias a Dios, se ha arreglado. Después toda la normativa ha cambiado mucho. La normativa de incendios, de seguridad, todo eso ha cambiado muchísimo. Sí, ha cambiado, por supuesto. Y eso yo soy respetuoso con ese tipo de normas, porque ahí no jugamos la vida. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro. Pero tú sabes que nuestra ciudad es una ciudad antigua, que tiene muchas industrias, tiene muchos locales con las antiguas construcciones que no cumplen hoy en día con la legislación moderna, y mucha gente que tiene inversiones ahí de millones de pesetas o cientos de miles de euros, y que no pueden hacer producir a ese local por problemas burocráticos. Sí, no sé, yo creo que eso deberían de ser más sensibles. Yo creo que la gente cada vez se sensibiliza más, ¿no? Porque es tanto la falta de empleo que hay, tanta la gente que tiene ganas de trabajar y de emprender negocios, que al final tienen que facilitar, ¿no? ¿Y tú no crees, Alberto, que la nueva ley del suelo es peligrosa, dándole tanto margen de discrecionalidad a los alcaldes? Yo creo que no. A la corrupción. Bueno, antes nos quejábamos de que todo estaba en manos del gobierno y que el gobierno manipulaba su antojo con la Comac y con esto y con lo otro. Y ahora nos quejamos de todo lo contrario. Ahora han delegado en los ayuntamientos, y ahora tampoco nos fiamos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos lo que hay que hacer es darle medios. Los ayuntamientos no tienen dinero para montar equipos de arquitectura, montar equipos de planeamiento. Termina todo eso haciéndole GEURSA, haciendo los planes de ordenación de los ayuntamientos. Más de la mitad de los ayuntamientos de Canarias no tienen un plan de ordenación aprobado. Y si lo tienen aprobado, lo tienen que adaptar ahora a la ley del suelo, antes a las directrices. Si todo es un caos, que yo espero que con la ley del suelo, no ahora, sino a medio plazo, se aclare. Yo soy muy partidario de que el poder municipal es el mejor poder, porque es el que está el más directo, el más cercano al pueblo. Cerca al ciudadano. Claro. Y ahí es donde se tienen que resolver las cosas. Ahí, ahí estamos de acuerdo. Yo espero que la ley del suelo salga bien, porque lo que había antes era un galimatías. Bueno. Que cada cabildo tenga su... Y Tenerife construyendo y nosotros no. Y nosotros no. ¿Por qué? Porque los proyectos de aquí se paraban en los estudios medioambientales que estaban en Tenerife. Claro, pero eso va a seguir igual. Y mientras ellos, eso no, porque ahora las competencias de medio ambiente, hay algunas que siguen estando en el gobierno de Canarias, pero hay muchas que se han traspasado al Cabildo. Claro. Sí, pero que sigue siendo otro poder dentro de la isla, como Antonio Morales está peleado con Marco Aurelio de San Bartolomé y con la de Mogán, como presidente de cualquier proyecto se va para el cajón, que es así. Bueno, es así, Alberto. Muchas veces es así. Sí, pero muchas veces cuando hay un proyecto grande, yo creo en la buena intención de los políticos y que ayuden a sacar las cosas adelante. Hombre, pocas veces ha existido y vas a estar conmigo seguro, yo creo que pocas veces se ha estado tan de acuerdo, tan unánimemente de acuerdo, no te preocupes, Alberto, no te preocupes, en apoyar, por ejemplo, el Poema del Mar o el Siam Park del Sur. ¿Por qué? Porque eso es un ejemplo de que se apoyó el Poema del Mar y se apoyó el Siam Park, que se va a empezar a construir dentro de poco. Y un empresario de Tenerife, además. Sí. Por eso es lo que tienen que hacer nuestras fuerzas políticas. Claro. Aprovechar aquellos proyectos empresariales. ¿Te acuerdas de la Gran Marina, que fue una oportunidad? Hombre, lo que pasa es que teníamos una alcaldesa, con todo mi respeto, que era una cabeza de chorlito, no supo plantear aquel tema. La Gran Marina era el futuro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquello hubiese sido precioso,
con todos mis respetos para los que lo apoyaron y los que no lo apoyaron. Pero ¿dónde está la Gran Marina? La base naval no nos la dan los militares. ¿A qué estamos esperando para que esa zona sea recuperada para la ciudad? Bueno, los militares en la base naval yo creo que lo que están esperando... Es que le construyamos una en Agaete o en San Nicolás de Tolentino. Va a ser difícil. Bueno, bien. Hay pocos sitios en Canarias y que no se la llevan a Tenerife. Claro. Es que es el peligro. Sí, yo creo que la base naval es un tema muy complejo. Sí, porque ya es la OTAN, ya es defensa naval, ya... la bahía de Gando parece ser que tampoco es muy óptima porque no pueden estar al lado del aeropuerto civil de tanta importancia como Gando. Pero aquí hay un tema que pasa mucho en Gran Canaria y es el no. Aquí de entrada es no a casi todo. A todos los proyectos es el no. Y en Tenerife es el sí. Tenerife iba uno allí al cabildo tal y allí te dan facilidades, por licencia. Y colocas la primera piedra en 3 meses después de colocar el proyecto. Lo que haga falta hacer. Y se han deslocalizado muchas empresas de Gran Canaria y se han ido a Tenerife, sobre todo empresas fuertes, como Iberia, Telefónica, que están todas allá. ¿Dónde está Mercadona? Allá. ¿Dónde está Carrefour? Allá. ¿Dónde está Lidl? Allá. ¿Dónde está? Y así sigue. Sí. Y eso, ustedes los empresarios no llaman la atención permanentemente contra los políticos. Hace 30 o 40 años. Y no se cambia. Entonces, ¿tú cambiarías la clase política canaria por la chicharrera? Estoy segurísimo. Hombre, en algunas cosas sí y en otras no. Hay políticos aquí que son buenos. Sí. Lo que pero pasa no como los de Tenerife. No, en Tenerife también hay unos patatas de mucho cuidado. No, pero me refiero que consiguen mucho más que los canarios. Sí, pero vete a Tenerife ahora con las carreteras. Vete allí y vive en el Puerto de la Cruz o en La Matanza o por ahí y vete a Santa Cruz de Tenerife, te puedes tirar 1 hora y media cada día. Pero escúchame, está colapsada la autopista. ¿Y tú cuánto tiempo hace que no vas al sur de la isla de Gran Canaria? No, también hay ¿Y al aeropuerto? Empieza a ver. ¿Cómo que empieza a ver? Yo esta mañana me levanté a las 5 de la mañana porque cogí un Vinter a las 7 para irme a celebrar juicio a Fuerteventura. A las 5 de la mañana y había caravana. Pero si tú te despiertas un poquito más tarde y vas de 6:30 a 8:30, Alberto, no se puede conducir ya. Sobre todo de Las Palmas hasta el culo de botella de ese de Tel. Sí. Hay que pedir ya urgentemente, hay que pedir la 4ª vía o el 4º carril. Hay que empezar ya. Está una vía tangencial a la Gran Canaria 1 que pasa por Tel de va para abajo y está también que esas salidas que hay para los centros comerciales y para La Mareta y para Tel y todo eso hay que arreglarlo. Hay que poner un carril nuevo. Pero ya. Para allá. Pero aquí están esperando ustedes pidiéndole eso al gobierno. Hay tráfico también al revés, A las 5 o 6 de la tarde el tráfico sur. Las Palmas es terrible. Es también gordo, caravana. Es gordo, Más caravana. Y eso que tenemos la circunvalación. Y esto irá peor porque en tu casa todos tienen coche. Menos mal que tenemos circunvalación, que es la envidia de los chicharreros. Sí, exactamente. Pero que digo que en tu casa seguramente todos tus familias todo el mundo tiene coche. Y en la mía casi. Y los coches han aumentado la venta en los últimos 2 o 3 años un 20%. Sí. Y ahí los tenemos. Y encima ahora tenemos la Metro Guagua en Las Palmas, con media ciudad levantada. El tráfico de Pío 12 se ha desviado a León y Castillo. Hay unas colas en León y Castillo terribles. Sí. No se ha solucionado todavía el problema de Julio Luengo, que el tráfico de Julio Luengo, entrada y salida. Eso también es otro problemón. Después se tendrá que abrir también, que eso está a punto de abrirse. ¿Y cuándo se va a deprimir la autovía? ¿Tampoco hay proyectos de eso? En 2 o 3 meses tienen que abrir el tramo que va de Aruca hasta la circunvalación, que está a punto de terminarse también. Hay proyectos para meter un túnel y desviar el tráfico, en vez de llegar a Julio Luengo, meterlo por debajo de Mesa y López y sacarlo por allí, por la circunvalación, para el doctor Negrín. Esa es una idea estupenda, meter el tráfico por debajo de Mesa y López. Con lo cual, del norte eliminas el tráfico, porque con el nuevo tramo de Aruca, toda la gente que viene de Galdar, de Guía, toda esa gente, sube para Aruca y va directamente al sur. Y de los que vienen, el tráfico que hay, lo metes por debajo de Mesa y López y lo sacas allí por el otro lado. Una buena solución. Después también una especie de trompeta que cogía un poco de la playa del Caravanera para quitar los semáforos de Julio Luengo. Claro, ese es el culo de botella que tenemos de malo. Después de mi antiguo presidente, al que yo sustituía, yo no sustituía a Suárez Mejía, sino a Alberto Isasi, a don José Suárez Mejía. Oye, Alberto Isasi, por cierto, hace mucho tiempo que no lo veo. Está enfermo el pobre, creo. Está enfermo, no hace tiempo que no lo veo. Sí. Buen amigo mío. Pues Pepe Suárez Mejía, que es ingeniero de obras públicas, tenía un proyecto también estupendo, que era sacar un túnel del Reina Sofía y sacarlo a donde está Ley de Arimaguada. Por debajo del mar, sí, porque ahí hay una cota. El mar allí no tiene más de 25 metros de profundidad.
Entonces hay muchos proyectos. ¿De Reina Sofía? ¿Qué Reina Sofía? Del muelle, de Reina Sofía. De la punta al muelle, por debajo perdona. del mar. ¿Sí? Por debajo del mar un túnel y sacarlo a la isla de Nivaguada. Ese es otro de los proyectos magníficos. Con lo cual todo el puerto salía por ahí. Fíjate. Vía al sur. Hay muchos proyectos. Tampoco le hicieron caso. Pero aquí siempre poca financiación. Aquí siempre llegamos tarde. Pues tú no te acuerdas de las caravanas que había para llegar al sur. ¿Tú no te tardaba 4 horas de pararte en el bar Estrella a tomarte un bocadillo para hacerlo? Que yo desde el año 71 fui el primer asesor laboral que se instaló en el sur, en apartamentos Coca. Me va a todavía decir las horas que muerto de hambre que no podía llegar a mi casa, hasta en 3 y 4 horas tardaba. En el bar La Estrella, y ella te bocata, pues estaba ya muerto de hambre. Ahí parábamos todos en el bar La Estrella. Sí, ahí en la excursión del vecindario con Santa Lucía, claro. Sí, señor, ahí. Pues como no nos demos prisa, Alberto, va a pasar lo mismo, porque el parque automovilístico cada vez, y a eso no se le pone costo, porque es ponerle puertas al campo. El parque automovilístico crece, las vías de salida diríamos de ventilación de las carreteras están cada vez más. Mira, ahora tenemos un vicepresidente del gobierno que es de Telde, de aquí, y es canario. Sí, Pablo Rodríguez, que ese es el ingeniero. Yo creo que me consta que él está estudiando este tema seriamente, igual que lo están estudiando en el Cabildo, sí. Porque se están produciendo unos atascos. Unos atascos, pero vamos. Y bueno, unos atascos cuando no hay accidente. Olvídate. Si hay un accidente, ya apaga la luz y vamos. Apaga la luz y vamos. Pero te digo que como los empresarios no empiecen a presionar en esa línea, dentro de 2 o 3 años... Estamos en ello. Pues a ver si lo conseguimos, porque ya te digo, hay que buscar una solución con carácter urgente. Pero es que desde que estamos en ello, hasta que se hacen los proyectos, se consigue la financiación, se aprueba y se hace... Pasan muchos años, efectivamente. Bueno, vamos a ir terminando porque nos quedan menos de 15 minutos, 10 minutitos nos quedan. Vamos a hablar de tu actividad deportiva. Tú fuiste durante 10 o muchos más años directivo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Incluso una vez me acuerdo que aspirabas a ser presidente, ¿no? Bueno, de eso se habló. No lo llegaste a hacer nunca. Eso se habló. Sí. No, nunca. Pero estuviste un montón de buenos presidentes. Muchos años. Yo estuve allí con Luis Sicilia, con Domingo Ponce en paz descanse, con Fernando Arencibia en paz descanse, estuve con Manuel García Navarro, estuve con Ángel Luis Tadeo, estuve con en paz descanse, estuve con Germán Suárez. Sí. Has visto que he dicho en paz descanse muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que el fútbol mata a la gente también, a la pobre, de lo que se sufre. A Luis el pobre también sufría mucho con el tema. La unión depresiva, como le digo yo. ¿Qué te parece la Unión Deportiva actual? Mira, la Unión Deportiva, los colores amarillos es un color de identidad de Gran Canaria. Eso existe, ha existido y existirá toda la vida. Y tiene una afición de las mejores de España. Ahora, a la afición hay que cuidarle y darles alegría. Claro. Entonces, el fútbol es un deporte apasionante, por eso existe las quinielas. Y tú puedes tener la mejor plantilla del mundo, que como la pelota no entre por el medio de los 3 palos, no hay nada que hacer. Si dan el poste en el larguero, eso, pero eso no sirve para nada. No sirve para nada. Y entonces tú haces tu mejor intención, te fías de gente que sabe, fichas a jugadores, los pones a trabajar en el campo, y después resulta que donde tú no sabías qué tal, sale un fenómeno. Y donde tú te creías que has fichado un fenómeno, pues resulta que no juega, que es un paquete. Ya no vas al fútbol, ¿no? Y entonces, ya he dejado de ir al fútbol. A mí me aburre mucho el Estadio Gran Canaria. A mí también. Yo creo que nunca nos debíamos de haber ido al Estadio Insular. Estamos de acuerdo. El Estadio Insular tenía la posibilidad de ampliarse con una grada, como hizo el campo del Español en Sarriá, y ha hecho muchos campos. Ampliar la grada. Y el Estadio Insular, ya en la época de los ladrillos amarillos, la época que ganó la selección juvenil del Campeonato de España, ese día entraron allí 24.000 personas. Casi nada. O sea, aquí nunca ha habido 24.000 en el Estadio Gran Canaria. Casi nunca. O sea, que ahí estamos en la grada curva, yo quedo montados a pela. Sí, señor. Pero era un ambiente... Fue un error gravísimo. Tenía la afición a 2 metros del banderín del juez de línea, claro. Y aquello era una presión. Claro. Y entonces los jugadores se sentían muy arropados. Y el equipo que llegaba aquí se tenía los pantalones. Acojonado, y perdóname la expresión. Hombre, vamos, les caía los gritos. Yo me acuerdo en la etapa toda. Anda que no, desde que yo perdimos muchas veces con el Madrid y con el Barcelona. Pero le ganamos muchas veces. Pero le ganamos también muchas veces. Muchas veces. Me acuerdo un gol de Trona que se queda en el frontal del área y estaba Cruz defendiendo. Le hace un túnel a Cruz por debajo de las piernas y sale Sadurní, que era el portero del Barça, y se lo mete por un palo. Eso ha sido el gol más bonito cada vez que veo a Trona. Por ahí se lo recuerda. Coño, esto fue... los goles de Juan y al Real Madrid. Juan y Trona.
Y el penalti de Castellano le metió un puntú y el balón llegó arriba al letrero de Fedora. Paquillo. Pero cuando le ganamos 4-2 también, ¿te acuerdas? Y la gente que se ponía donde están los chalés encima del estadio de los Arenales. Ajá, todo el mundo allá arriba. Y el olor a tollos, coño, que había y a la calamar. Y a pejines, y a jarea, y a los cubatas. Y el bar Viena. Nosotros íbamos, cuando empezamos, que yo era un chaval, cuando empezamos a vivir en Las Reollas, que teníamos una familia que era muy nuestra, Santiaguito, que paz descanse, y Paquita, que también ha fallecido la pobre, que paz descanse, ellos iban los dos viejitos, el partido, por ejemplo, era a las 7 de la tarde. A las 3:30 lo mandábamos, iban ellos allá a cogernos todo el sitio. Y luego nosotros íbamos 1 horita o 2 horitas antes. Pero llevábamos nuestras areitas, nuestros bocadillos, nuestro Cuba Libre, ¿te acuerdas? Cuando dejaban entrar nuestras cervecitas. Claro. Era una pasada. Pero qué afición. ¿Y qué jugadores? Hemos ascendido 2 o 3 veces y ahora pues yo creo que este año lo tenemos muy difícil. Lo tenemos muy complicado. Muy complicado. Y entonces lo que hay que pensar otra vez en la cantera. Tenemos Las Palmas C, tenemos Las Palmas Atlético, tenemos muchos equipos aquí muy buenos. Y que nos hemos equivocado este año. La Comisión Deportiva ha fracasado con los fichajes estrepitosos y sobre todo la marcha de Setién. Ahí Miguel Ángel Ramírez falló estrepitosamente. La marcha de Setién, pero también hay que comprender a Miguel Ángel, depende de las condiciones que les puso el otro. Simplemente quería tener... No. La historia la sabemos. Yo no me la sé, pero... La historia lo sabemos. Él quería tener decisión en la Comisión Deportiva y Toni Cruz y Miguel Ángel Ramírez les permitió. Ese fue el problema. No había problema de dinero, ni había problema de ningún tipo. Oye, es lógico. Alberto, o sea, tú vas a ser director de tu empresa y no tienes decisión sobre los trabajadores que van a trabajar en tu empresa. Tienes que tenerla. Ahí hay algunos intereses que no se pueden decir muy oscuros. Pero en fin, ese fue el problema por el cual Quique Setién... Bueno, el caso es que yo me acuerdo porque estuve directivo muchos años en Segunda B, yendo a jugar con el Lepe, o yendo a jugar a Fuenlabrada, o con el Móstoles, o con el Lorca, o con el... Y salimos para adelante, y en segundo a primera otra vez. Y aquí se juega también al fútbol y hay tan buena base que con poco refuerzo. Miguel Muñoz, yo me acuerdo que decía una frase. Tú sabes que Miguel Muñoz me decía, Alberto, el esqueleto, la columna vertebral, me decía, la columna vertebral, mister, dice, el portero, Carnevali, el central, Tonono, el centrocampista, Brindisi, y el delantero centro, Morete y los demás que acompañen. Claro. Los que acompañaban eran Germán, ¿Qué equipazo? Era Wolf, ¿te acuerdas? Era un equipazo. Joder. Y entonces, pues claro, así fue la Unión Deportiva triunfante. Entonces nosotros... ¿Qué fútbol aquel? Yo creo que debemos de ir otra vez a buscar una columna vertebral, sea de aquí o sea de fuera, y después que acompañen gente buena. Sí, pero este año ya te digo. Y hoy en día el fútbol es, y eso el canario no lo tiene mucho, fondo físico, forma física. Tú ves la presión... Predomina más que... La presión que se hace. ¿Cómo corren? Los kilómetros. Los rombos que hace el Madrid y el Barcelona para presionarte ahí. Ayer retiraron a Sergi Roberto, había corrido más de 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros. Sí, una burrada. Pero no es correr, es caerte, es entrar, es pasar, es volver, el codazo, el no codazo. Fondo físico, yo creo que aquí hay poco fondo físico. Nunca lo ha habido. Y entonces el canario no está acostumbrado. No se distingue por la fortaleza física. No está acostumbrado a presionar los delanteros a los defensas. Eso no ha existido nunca aquí. Nunca. Y entonces, o cambiamos el chip, o el fútbol hoy en día va por ahí. Va por ahí, sí. Va por ahí. Hombre, yo espero, ojalá nos salvemos, ¿vale? Porque ahora tenemos un partido el sábado. Ojalá. El sábado el domingo tenemos un partido fortísimo y si le ganamos al Levante pudiera haber otro halo de esperanza. Pero si empatamos yo soy poco optimista y que me perdone la afición, pero soy poco optimista por desgracia, ¿no? Porque lo tenemos bastante complicado porque el Levante se juega si gana ya vida. Si gana ya está a 10 puntos, con lo cual ya prácticamente imposible, ¿no? Ya está a 10 puntos y con el gol de Garaje a favor. Efectivamente. Pero bueno, como saben ustedes, hay que poner una velita a la Virgen del Pino para ver si hay alguna Santa Rita. A Santa Rita o a la Virgen del Pino, sí. Alberto, aquella etapa fue maravillosa. Tus años de fútbol. Cogiste los mejores años. Maravilloso. Lo cogí de estudiante cuando iba al Barcelona a jugar, Las Palmas a jugar. Yo vi ganar a Las Palmas en Barcelona. Fíjate. Con gol de Mamé León y Denis. 1-2. Un equipazo teníamos en aquella época. Y jugamos la final de la Copa del Rey, la Copa de Madrid. Nos robaron el partido. Nos robaron el partido con Brindisi, que metió Brindisi. Yo fui. Un árbitro se llama Franco Martínez. Sí, Franco Martínez, efectivamente. Sí. Yo estuve en ese partido en el 78, ¿fue? ¿Puede ser? Yo creo que sí. 78, sí. Fui con Justo Vera, el director que era director del Banco Central, de Banco Santander, ¿te acuerdas? Pero aquí hay una base tremenda de gente joven que juega al fútbol.
en Santa Brida, en San Mateo, en Vecindario, en Santa Lucía. La gente juega al fútbol, Alberto, pero tenemos que irnos despidiendo. Tu afición a tu barquito, pena, tu afición a la vela. Qué pena, porque hemos pasado aquí hora y media y no te has todavía me enterado. queda el barco, la pesca, los atunes, Coño, los marlin. pero de eso hablamos la próxima vez, porque espero que vengas otro día. Tú cuentas conmigo cuando quieras. Sí, podemos venir otro día a echar otra parrafiada porque tú tienes mucho. Veo que no ha llamado a nadie. Bueno, no importa, ellos se lo han perdido. Si no ha llamado a nadie, es bueno, ¿no? Bueno, porque no, ellos se lo han perdido porque, bueno, será que lo has explicado tan bien y tan claro que nadie tiene dudas, ¿no? Sí, nadie se puede meter conmigo. Claro, no, el programa siempre abre la segunda parte, abrimos para que los que nos Claro vean, que o los sí, que nos hombre. oyen, que quieran llamar, pues... hay programas que llaman que no nos dejan ni preguntar y hay otros programas que no llama nadie, pero bueno, eso es así. Y eso que hoy no hay fútbol. Hoy no hay fútbol. Señores, estamos terminando nuestra entrevista con Alberto Cabré de León, empresario de prestigio de esa entidad publicitaria, Publicidad Atlantis, que ha sido quien no ha visto en las películas de todos los cines de Canarias Publicidad Atlantis. Nadie. O sea, todo el mundo la ha visto y la conoce porque todos vamos al cine, algunos más que otros, pero todos vamos. Pues este señor es el representante de esa empresa importantísima de Canarias, que hoy ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros. Alberto Cabré es buen amigo mío de hace muchísimos años. Es un empresario a los que yo siempre apoyo y lo valoro porque es un empresario serio, no ha estado nunca en ningún problema de ningún tipo, sino que ha dirigido las instituciones en las que ha estado con mucho acierto en casi todas, con errores también, como no podía ser de otra forma, pero es un valor del empresariado canario muy activo. Te doy las gracias, que Dios te bendiga, como dice el otro, que vivas 40 o 50 o 100 años más y que yo lo vea. Y que yo lo vea. Pero menos 20 añitos más, hasta los 88. Sin coger el bastón. Hasta los 88, Eso, sí, hombre. sin coger el bastón, que es lo principal. Para ahí yo tengo una casita en San Mateo, para ver que ahí los fines de semana. Para irme a conocer mis cabritas, mis ovejas, mis pájaros canarios, mis eso perritos. Es muy importante. Sí. Y ver cómo nace la fruta y las verduras y todo eso. Eso es estupendo. Bueno, eso es precioso. Sí, y mirar para la cumbre. O sea, que mi madre procede... Mirar para la cumbre y mirar para las palmas. Y ver el Roque Nublo. Y que mi madre procede de Santa Briel, madroñana, o sea que conozco, me crié mucho ahí en esa parte de la isla, es muy bonita, por cierto. Pues muy bien. Alberto, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Que la próxima vez también vengas para acá y nos sigas deleitando con tu experiencia. Cuenten conmigo cuando quieran. Muchísimas gracias, señores. El próximo jueves tenemos otro programa y les espero a las 7 de la tarde. Por favor, recuérdenlo porque nuestro programa a partir de hoy, 5 de abril, ha cambiado su horario de emisión. Ya no estamos a las 9 de la noche, estamos un poquito más temprano, a las 7 de la tarde. Si conocen a algún amigo que ve el programa, díganselo. Gracias, buenas noches.